Esa jornada no auguraba nada fuera de lo común. Una tarde de sábado, similar a muchas otras, transcurría. Los rayos del sol acariciaban suavemente el suelo de baldosas del patio, creando una sensación de tranquilidad en la casa. Antes de llegar a casa, mi hija me había informado a través de un mensaje que vendría acompañada por un compañero de la universidad. No es necesario ser tan serio, solo vamos a repasar juntos para el examen, comentó. Como de costumbre, asentí sin hacer muchas preguntas. Había adquirido la costumbre de no intervenir en sus asuntos, de respetar su privacidad. Se encontraba en una fase de la existencia en la que todo se percibe como apremiante e imprescindible. Y en mi caso, hacía mucho tiempo que ya no era el foco de atención en ningún aspecto. Antes de lo previsto, se escuchó el timbre. Me tomó por sorpresa. Observé mi reflejo en el espejo del pasillo mientras pasaba los dedos por mi cabello para peinarlo, de la misma manera que un reflejo. No me imaginaba que alguien llegaría tan pronto, y mis manos aún estaban mojadas por haber estado regando las plantas. Al abrir la puerta, me lo encontré de pie, superando mi expectativa de altura, mostrando una actitud tranquila y cortés, con una mochila colgada de su hombro. Saludó con un simple hola. Mi nombre es Gabriel. He venido para aprender con Laura, por supuesto, sin duda. Contesté que Laura todavía no había llegado. Sin embargo, adelante, por favor, está al caer. Ingresó con determinación, pero sin mostrar superioridad. Poseía esa calma callada característica de los jóvenes que prefieren observar en lugar de hablar. Le propuse que se trasladara al jardín. En ese lugar, la brisa era más fresca y el perfume dulce de las flores recién regadas se fundía con el olor de la tierra mojada. Gabriel colocó la mochila al lado de la silla y se sentó tranquilamente. Continué regando las plantas en las macetas, aparentando una tranquilidad que en realidad no experimentaba por completo. La actitud que mostraba me generaba cierta intranquilidad, pero no era algo negativo. Estaba al tanto, sobre su propia persona. Sobre mi persona. Un poco de todo, comentó más tarde lo bonito que era el jardín. Alcé la mirada con una sonrisa en el rostro. Agradecido, este lugar es mi santuario. Es evidente. ¿Qué es eso? Señaló con una leve sonrisa que el aire se percibía diferente en este lugar, como si se tratara de un individuo distinto. Me tomó por sorpresa esa expresión. Por un instante, me dejó sin capacidad de expresión. Su impacto no provenía de sus palabras, sino de la impresión que causaba. ¿Qué hay de ti? Traté de cambiar de tema, formulando la pregunta más tarde. ¿Compartes la misma área de estudio que mi hija? Así es, el estudio de las emociones y la mente humana. A pesar de que está más avanzada que yo. Expresó su admiración de manera elogiosa y sincera. No fue mi intención causar impresión. Así era, sin más. Mientras estaba sentada frente a él, con las manos todavía mojadas, de repente me invadió una gran conciencia de mi propia presencia, de mi ser físico, de entre mis prendas livianas, de las veces que opto por no hablar. La charla continuó desarrollándose de manera fluida, de manera natural. Charlamos sobre el jardín, las condiciones atmosféricas y la institución educativa, pero también de aspectos más profundos. Sobre cómo las personas se resguardan detrás de sus hábitos diarios. Sobre la sensación de estar solo en medio de una multitud en casa, de los pequeños detalles que hacen la distinción. De repente, me di cuenta de que le estaba expresando mis pensamientos de una manera que no solía hacer con nadie desde hacía bastante tiempo. No era lo que afirmaba, así era como solía oír. Y eso, para alguien que pasaba tanto tiempo siendo desatendida incluso en su propia casa. Resultó ser una agradable sorpresa. Habían transcurrido más de 20 minutos y mi hija todavía no había llegado. Le envié un mensaje. Respondió que estaba saliendo. Gabriel se dio cuenta. Inquirió si prefería retirarse y regresar en otro momento. Con un gesto amable y genuino, contesté negativamente. A punto de ser demasiado veloz. De acuerdo, respondí, moderando mi voz. No es necesario. Queda a tu disposición quedarte en este lugar. Estuvo de acuerdo con un gesto de su cabeza. Mostró una sonrisa. Una sonrisa sutil, pero llena de un misterio que no logré comprender completamente. Me senté de nuevo.
en esta ocasión, delante de él. Y por vez inicial desde que nos encontramos. Optamos por guardar silencio, un prolongado momento de silencio. Lleno de energía. Muy espeso, su mirada estaba fija en mí. Sin mostrar desfachatez. Sin actitud altanera, con cuidado. En mi interior algo se agitaba. Hacía años que no descendía a ese lugar. Reflexioné sobre la gran transformación que había experimentado. En la invisibilidad en la que me sumergí. En lo sencillo que resultaba transformarse en un adorno, cuando una persona ya no es el personaje principal de su propia trama. En ese instante, al estar junto a ese joven, no representaba ningún rol de madre, esposa o anfitriona. Una dama, una persona que alguien admiraba. Eso modificaba completamente la situación. El jardín se transformó en un diminuto cosmos, apartado de la sociedad. Sobre el reloj. Sobre el razonamiento lógico, Gabriel y yo permanecíamos en ese lugar, mirándonos directamente. Una vez que las tazas de té se han terminado. Y el ambiente impregnado de un silencio peculiar, un silencio que no necesitaba ser colmado. Sostenido, pero no de otra manera. Al igual que manteniendo la mirada fija por un periodo prolongado sin causar incomodidad, el tono de la conversación había disminuido. El jardín y la universidad ya no eran temas de conversación entre nosotros. En ese momento nos encontrábamos navegando en medio de los recuerdos, sentimientos profundos. Dentro de esos asuntos que rara vez se abordan con personas que no conocemos. ¿Y eso qué importancia tiene? No obstante, parecían hallar en nuestra presencia un lugar seguro. En ocasiones considero que dedicamos nuestra vida a satisfacer diferentes representaciones de nuestra persona. Expresé en tono apenas audible. ¿Qué sucede si una de esas variantes deja de ser adecuada? Él me cuestionó con una tranquilidad que desarmaba, su mirada fija en mí. Un suspiro escapó de mis labios. Desconocía esa información. Tal vez tenía un conocimiento demasiado profundo al respecto. Eres flexible. Contesté sin dramatismo que te estás marchitando un poco cada día. Asintió con calma. ¿Qué hay de ti? ¿Has perdido tu vitalidad? La interrogante me impactó como un delicado hilo que atraviesa. Su forma de expresarse era más relevante que el contenido de sus palabras. Sin prejuicios, sin compasión. Solo con una sinceridad que me dejó completamente desprotegida. Estoy de acuerdo. Pasado un instante, di mi respuesta. Sin embargo, no completamente. Todavía hay algo restante, aunque sea diminuto, está lleno de vida. La mirada de Gabriel se mantuvo fija en la mía. En su forma de actuar, no percibí ningún rastro de compasión, observé reconocimiento. Y esa situación se volvió aún más apasionante. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando figuras de sombras que bailaban sobre la mesa de metal trabajado. Las hortensias comenzaban a desplegar sus pétalos, como si el atardecer las sumiera en un dulce sueño. Me identificaba con esa sensación. Mi descanso no es dormir, sino más bien una sensación de calma vigilante, un lugar donde todas las emociones se sentían con mayor intensidad. En un instante, al voltearme para recoger una servilleta que se había caído, mi mano rozó la suya. Un contacto fugaz, pero adecuado, ya que no nos alejamos. Ninguna de las dos opciones. Nuestros dedos se encontraban en ese lugar, apenas rozándose, como si el cuerpo expresara lo que las palabras todavía no se animaban a decir. ¿Te has dado cuenta de lo que me resulta asombroso de ti? Interrogó con la mano aún en su lugar. Rechacé con un sutil movimiento, incapaz de articular palabras. Posees una luminosidad que desconoces. Expresó sus palabras de manera directa, sin añadidos ni intenciones ocultas. Me di cuenta de que no se trataba de cortesía ni de palabras preparadas. Efectivamente, era su propia verdad. Mi labio inferior recibió un mordisco, una respuesta casi propia de la adolescencia. Experimenté una sensación de torpeza, pero al mismo tiempo, me sentí más llena de energía que en mucho tiempo. ¿Acostumbras a expresarte de esta manera con frecuencia? Consulté, tratando de hacer más llevadera la situación. Rechazo. Contestó en voz baja, solo cuando estaba seguro de que sería comprendido. Experimenté una sensación de opresión en el pecho. No es el miedo lo que me detiene,
sino la emoción que guardo dentro. En ese momento, él no representaba únicamente el papel de invitado de mi hija. Funcionaba como un reflejo, un observador, una conexión, una persona que, sin comprender todavía por qué, apareció en el momento preciso en que más lo requería. Al despertar, casi simultáneamente, tal vez por instinto o quizás debido a la necesidad de actividad física, nos levantamos. Recorrimos el espacio rodeados de tiestos. Con suavidad, acarició una hoja. Mientras lo miraba, me fijaba en sus manos, en cómo se inclinaba y en la forma en que sus ojos exploraban todo con reverencia. No se trataba de un joven, poseía un espíritu ancestral. Fue la primera vez que no me incomodó darme cuenta de eso. ¿Qué hay de ti? De repente, me hizo una pregunta. Si no tuvieras que cumplir expectativas de nadie, ¿qué te haría feliz? Decidí parar. La cuestión era simple, pero revelaba todas las fisuras que había estado ocultando durante mucho tiempo. Desearía experimentar la capacidad de emocionarme una vez más. Haz una confesión. ¿Realmente lo eres? Contestó. En este preciso momento, estás llevándolo a cabo. En ese momento, la tensión entre nosotros se hizo inaguantable, pero no de forma negativa, sino como un recipiente lleno de agua a punto de desbordarse. Conoces que la próxima acción provocará un desastre, pero no puedes apartar la vista. En ese momento, nos encontramos mirándonos en silencio, y experimenté por vez primera la posibilidad de acercarme a alguien sin temor a perderme. Nada sucedió y, a la vez, todo ocurrió. Un suave movimiento, una respiración profunda, un camino que no recorrimos, pero que nuestros cuerpos anhelaron en silencio. En ese preciso instante, percibimos como la puerta principal se abría. Mi pequeña. El tintineo de las llaves. El mundo retomando su cadencia habitual, y también nosotros. De regreso a nuestro hogar. Sin embargo, algo había experimentado un cambio, había algo pendiente entre él y yo. Aunque no se pueda ver, es una realidad. Un sentimiento guardado en silencio, una enseñanza sin denominación aún, pero que ya bullía en mi interior. Al llegar, mi hija saludó rápidamente y depositó su mochila en el sofá, como era su costumbre. Desde la entrada al patio, nos dirigió una rápida mirada, como si no percibiera la tensión palpable entre Gabriel y yo. Quizás se dio cuenta, pero optó por no expresarlo verbalmente. Pidió disculpas por la demora al mismo tiempo que se quitaba los audífonos. El tren iba pésimo. Ante la situación, contesté con calma, procurando adecuar mi voz al ambiente habitual. Gabriel se encuentra en este lugar aguardando tu llegada. ¿Ha pasado un buen tiempo? Ella formuló la pregunta. Antes de responder, me dirigió la mirada. Contestó con equidad, mostrando una sutil sonrisa que solo yo logré interpretar. Regresaron a la sala y se concentraron en sus notas por un tiempo, mientras simulaba tranquilidad en la cocina, enjuagando tazas que ya estaban impecables y organizando objetos innecesarios. Sin embargo, seguía sintiendo vibraciones en mi cuerpo. Mi piel evocaba la sensación del roce, la cercanía casi palpable, el denso silencio que habíamos experimentado unos instantes antes. En su interior, todo comenzaba a experimentar transformaciones. Después, mi hija fue contactada por teléfono y se retiró a su habitación con el dispositivo en la mano. Una vez más, Gabriel y yo nos encontramos solos en la sala. Observaba el jardín desde su posición al lado de la ventana. De pie, a poca distancia. Sin tener certeza de si debía acercarme o mantener la distancia segura que nos costaba tanto mantener, volvió lentamente, y nuestros ojos se encontraron. No era necesario seguir fingiendo. Todo había sido expresado sin necesidad de articular ni una sola palabra. Se aproximó hacia allí. Sin apuros, con la tranquilidad que solía desarmarme. Expresó en tono bajo que no debía prolongar su estadía. Reconocí en voz baja que tenía conocimiento de la situación, aunque ninguno de los presentes cambió de posición. Nos encontrábamos de pie, tan próximos, que nuestras exhalaciones se mezclaban. En ese instante, los latidos se intensificaron por encima de cualquier otra sensación. Mi cuerpo se mantenía firme. Tampoco mi espíritu, ya que había una interrogante sin expresar. Una urgencia callada que nos rodeaba. ¿Sería posible? Hizo una pregunta sin completar su enunciado. Asentí sin requerir más explicaciones. Buscó mis manos con su tacto suave y seguro. En esa acción,
que para otra persona habría sido inocente, se percibió una intensidad mayor que en numerosos encuentros corporales. Se convirtió en un gesto lleno de cariño y comprensión, una revelación, un lugar seguro. Nos observamos fijamente. En ese momento comprendí que, si me permitía fluir, si no oponía resistencia, ese momento marcaría un punto de inflexión en mi vida. No lo mencioné. Nos aproximamos. Los cuerpos se comunicaban con una calma solemne, como si el tiempo nos permitiera la gracia de pausar por breves instantes. Él descansó su frente sobre la mía. Ella me sujetaba por la cintura con delicadeza, transmitiendo una seguridad emocional profunda. Mi aliento se agitaba, no por temor, sino por convicción. Me di cuenta de que nos encontrábamos en una situación especial, de esas que no se pueden describir con palabras, pero que permanecen en la memoria de todos eternamente. Fue en ese momento cuando sus labios se acercaron a los míos. Tan solo un breve aliento, un beso lleno de ternura, sin prisas ni expectativas, surgida del espíritu y no del físico. Di mi respuesta. Decidí cerrar mis párpados. Me dejé llevar y me adentré en ese momento detenido, en esa dulzura que no requería explicación. No ocurrió nada adicional. No hemos traspasado ningún límite. A pesar de todo, nos entregamos mutuamente más allá de lo que cualquier acción evidente habría podido expresar. Nos entregamos mutuamente, frente a los demás, sinceramente. Decidimos separarnos con calma, no por remordimiento, sino por consideración. Recibí caricias en mi cara con la parte posterior de su mano, y en sus ojos percibí algo más que simple atracción. Experimenté admiración, agradecimiento y serenidad. Mi hija descendió poco después, con la espontaneidad de alguien que no tenía conocimiento, o que prefería ignorar. Gabriel se despidió con amabilidad, manteniendo su característico tono respetuoso. Antes de salir por la puerta, me dirigió una mirada significativa y silenciosa que solo yo pude interpretar. Agradezco que me hayas permitido mirarte. Asentí en señal de agradecimiento por haberme hecho recordar mi verdadera identidad. Desde entonces, nunca tocamos el tema de lo sucedido. No se recibieron comunicaciones, ni visitas adicionales, ni críticas. A pesar de todo, siempre estuvo ahí, no en mi día a día, pero sí en mi recuerdo, en esa parte interna donde atesoro lo inexplicable. Sin embargo, es importante recordar que Gabriel no fue un equívoco, ni un antojo, ni siquiera una tentación. Actuó como un reflejo, como un testigo de un instante en el que me identifiqué, en el que abandoné los roles designados, como esposa, madre, anfitriona, y me concedí, aunque solo por un instante, experimentar ser únicamente mujer, ser simplemente yo misma. Nuestra conexión era delicada, apenas perceptible, pero de una gran magnitud interna. Un diálogo, una muestra de afecto, un beso que no pretendía dominar, sino entender. La comprensión y la sensibilidad demostradas tenían más valor que cualquier relato romántico grandilocuente. En ocasiones, al regar el jardín bajo la puesta de sol, me sumerjo en la memoria de aquel sábado, agradeciendo ese momento en lugar de revivirlo. Él me regaló algo especial, algo que nadie más había logrado darme en bastante tiempo. La seguridad de que en mi interior aún brillaba la luz, de que aún tenía la capacidad de experimentar sensaciones, estremecerme, emocionarme y contemplarme sin vergüenza. No tengo remordimientos, no elimino, ni exalto, sino que acepto, abrazo y atesoro, como quien guarda una carta sin fecha, un susurro sin testigos, un secreto que trae consigo una lección importante. Esa fue la importante enseñanza. En ocasiones, no se requiere una narración completa ni un desenlace feliz. En ocasiones, un momento genuino es suficiente para recordar la verdadera esencia de la vida. Sin ser consciente, él me hizo recuperar esa parte de mí que pensaba que había desaparecido. Por tanto, a pesar de que su nombre se desvanezca con el paso del tiempo y ya no reciba noticias suyas, hay una convicción que mantengo. Esa jornada, no fue mi hija la que tuvo una visita. Fui yo quien recibió la visita más sorpresiva, sincera y impactante de todas. Existen individuos que no permanecen a largo plazo. Cuando llegan, su propósito es ayudarte a redescubrir aspectos de ti misma, todo a través de una simple mirada. Una vez que lo contemplas, el sueño se aleja de ti para no regresar. ¿Has tenido la experiencia de que alguien llegó a tu vida de manera inesperada y te ayudó a descubrir algo nuevo sobre ti misma? ¿Recuerdas ese breve momento que te hizo experimentar una sensación de plenitud y vitalidad como nunca antes?
Este espacio está dirigido a aquellos que han vivido momentos significativos en su vida, incluso si les resulta difícil expresarlas concretamente. Si en algún momento has conservado un recuerdo que resultaría incomprensible para los demás, te invito a suscribirte. No te olvides de activar la campana para estar al tanto de las próximas narraciones llenas de emoción. En caso de que desees, puedes compartirlo en la sección de comentarios. En este lugar, cada relato cuenta con su propio lugar. Cada sentimiento halla resonancia.